Les hablamos del crecimiento preocupante que hay de sífilis en la República Argentina y que particularmente incide sobre una franja etaria baja, es decir, chicos que están en su etapa de iniciación sexual y que lamentablemente, no es exclusivo de ellos, porque los grandes también no se cuidan como deberían cuidarse. Así que vamos a hablar ahora un poco de SIDA y HIV. ¿Cómo le va, doctor Vitar? Buenas tardes. Julián Imacio lo saluda. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes y buenas tardes para los oyentes de Newin. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué números podemos dar de HIV y o de SIDA en Mendoza? Lo más actualizado que haya. Bueno, en crecimiento, en tendencias. La tendencia es a un ligero aumento, a pesar de que venimos en una especie de meseta desde hace más de 8 años en la provincia de Mendoza, tomando en cuenta las estadísticas que dicen que aproximadamente unas 300 a 350 personas son notificadas anualmente en la provincia desde hace más de 5 años. Sin embargo, en los 2 últimos años, en el 2022 y 2023, ha habido un ligero repunte y esto ha hecho que en el año 2023 cerráramos con 373 nuevos casos diagnosticados en la provincia. Es muy poquito el aumento. Sí, pero es casi el 10%. Claro, pero es un aumento al fin, y en lo que llevamos de este año hay ya más de, hasta julio de este año, un poquito más de 189, 190 casos, lo que nos hace presumir que vamos a cerrar el año prácticamente cercano a los 390 o 400 nuevos diagnósticos, y además tenemos que tener en cuenta que en Argentina, por proyecciones estadísticticas que se realizan, se considera que entre un 13 y un 15% de personas que tienen VIH no lo saben y no entran en estas estadísticas que acabamos de mencionar. Doctor, entonces podemos asegurar que vamos a cerrar un 20... No podemos asegurar, pero se puede entender, pronosticar que vamos a cerrar un 2024 con los peores números en contagios de HIV. ¿En cuánto tiempo? Bueno, nunca. Yo no diría los peores números en este sentido. Uno puede mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Si queremos ver la mitad del vaso vacío, sí pareciera que hay un incremento del número de casos. Ver la mitad del vaso lleno sería decir que en realidad el programa está dando cada vez más acceso al diagnóstico a través de la apertura de centros de prevención, asesoramiento y testeo, donde las personas pueden concurrir para asesorarse y testearse. Y esto era de esperar, digamos, es decir, en la medida que uno posibilita y facilita el acceso de los ciudadanos, varones, mujeres, a esta posibilidad de diagnosticarse, evidentemente uno tiene que esperar que, lejos de disminuir, esto aumente. Doc, última y abro a la mesa porque creo que hay varias preguntas, pero me quiero quedar con este dato. ¿Alguna vez hemos tenido un número cercano a los 400 contagios anuales en Mendoza? No, va a ser la primera vez si se produjera. El año pasado registramos, como te dije, el número más alto de los últimos 10 años, que es 373 como año cerrado. Ahora bien, el año actual está abierto, porque nosotros hacemos el corte del año recién el próximo año, cuando hayan llegado todas las fichas de notificación vía sistema, ¿no es cierto? Claro. Doctor, Marcela le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela. Bien, muy bien. Quería consultarle qué lectura hace usted de por qué se ha dado este incremento en los casos, si también esto colabora el hecho de que el HIV-SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica, le han perdido un poco el miedo. ¿Por qué causa sería ese incremento? Sí, yo creo que las causas son multifactoriales. Por un lado, tenemos clara conciencia de que no hay un uso consistente del preservativo, que es un método de barrera efectivo para prevenir el VIH, y por otra parte esto sigue la misma curva, pero mucho menor, que vemos en otras infecciones de transmisión sexual o ITS, como es el caso de la sífilis, que ha mostrado un franco incremento y particularmente en edades más jóvenes. En el caso de VIH, en cambio,
las edades donde predomina la infección por VIH es más alta, o sea, está más arriba, digamos, está entre los 25 y los 49 años. Ese es el grupo etario más afectado. Después recién le sigue el grupo de 15 a 30 años. O sea que se ven personas con más acceso a información, con incluso formación universitaria o secundaria completa y demás, en VIH. En sífilis, en cambio, se ve particularmente en los jóvenes que se están iniciando sexualmente y evidentemente no toman los recaudos o las precauciones como es el uso del preservativo en todas sus prácticas sexuales. Nosotros en el Centro Emilio Coni, que tiene un área que depende del programa, se ha hecho un relevamiento en el contexto de PrEP, de profilaxis preexposición para VIH, y solo el 11% de las personas entrevistadas o encuestadas manifestó usar siempre el preservativo, o sea, 1 de cada 10. Y el 19% dijo utilizarlo a veces, y el resto no usarlo. O sea que evidentemente el uso del preservativo como método de barrera es una práctica muy poco incorporada en la población que consulta, por ejemplo, en ese centro de asesoramiento y testeo, ¿no? Doctor Marcelo Ciso lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. 2 preguntas en una. Me quedé pensando en esa cifra fantasma que usted habló del 15% que vive con VIH, pero no lo sabe. ¿Ese 15% es el 15% de los 300, casi 400 contagios anuales o es el 15% de la población? No. Ese 15%, 13 al 15%, sí. Se proyecta sobre el número total de las personas que se diagnostican, o sea, sobre los 370. Ok, perfecto. Es decir, que más o menos podrían sumarse unos 60 más en esa cifra de manera anual. Sí, ¿Y aproximadamente. Y la otra consulta es más un pedido de explicación si hay alguna relación. Usted dice que 1 de cada 10 hombres usa el profiláctico esporádicamente, mucha gente directamente ya ni lo usa, pero uno mira también las estadísticas de embarazos no deseados y tasa de natalidad y están para abajo. ¿Cómo se explica? Lo que pasa es que eso tampoco, para eso no tengo una explicación clara. Habría que hablar con la gente de maternidad e infancia, habría que ver también las estadísticas de interrupciones voluntarias de embarazo también, ¿no es cierto? O sea que no se puede responder de una sola manera, porque pensar que porque ha bajado la tasa de natalidad ha disminuido el tema de las prácticas sexuales en la población, creo que sería un concepto absolutamente erróneo. Nosotros vemos que cada vez la gente tiene o realiza más prácticas sexuales sin protección por vía vaginal, anal o por vía oral, y eso es lo que se traduce a su vez en un incremento en el número de infecciones de transmisión sexual. Por eso digo que las curvas de natalidad con las de infecciones de transmisión sexual, incluyendo en esto sífilis y HIV, que no son, o sea, sífilis es la más frecuente de todas, pero después le sigue la uretritis gonocóxica, después el herpes genital, el HPV, es decir, hay muchas infecciones de transmisión sexual y hay otras incluso que se pueden prevenir con vacunas, como es la hepatitis B. Doctor, sí, ¿qué tal? Ana Mores. Ahí usted comentaba un poco el tema del acceso al diagnóstico, de acercarse a testearse, y por un lado le planteo esto. La nueva ley de VIH prohíbe la realización sin consentimiento de las pruebas de diagnóstico de VIH, de hepatitis, de ITS, ¿no? Por otro lado, tenemos este acceso al diagnóstico, de acercarse a un centro de salud a testearse, pero hay muchísimas personas que por vergüenza, por desconocimiento, no van. ¿Hay alguna política, algún protocolo de control, no sé si ya en las escuelas, porque también usted mencionaba que hay una población que va superando los 25, 26 años que ya no están dentro de un sistema educativo? Sí, nosotros con las escuelas trabajamos con talleres a los fines de la prevención. Aproximadamente se dictan 2 talleres o más por semana, que tenemos una persona que es una
técnica en minoridad y familia, que da los talleres en distintos colegios de la provincia, pero obviamente particularmente de la provincia de Mendoza, del Gran Mendoza, perdón, por una cuestión de cercanía. Hace poquito nos pidieron hacer esto mismo en General Alvear y le respondimos que se refirieran directamente, los derivamos al servicio de infectología del Hospital de General Alvear, que es el Hospital Enfermeros Argentinos, donde está la doctora Finotti, que trabaja en conjunto con nosotros en Alvear, porque no podemos ir a dar talleres desde Mendoza. Nos encantaría, pero no se puede. Pero bueno, desde ese punto de vista trabajamos en materia de prevención. Ahora bien, la mayoría de las personas con diagnóstico de VIH están en un grupo etario de personas que trabajan o estudian o tienen formación o están en las universidades o en CERJA, por ejemplo, en colegios para adultos, ¿no? Claro. Y con ellos, nosotros a los CERJA también concurrimos a dictar talleres desde el programa provincial, y en las universidades hay muchas de las carreras de la universidad que entre su currícula está incluido el tema del VIH, como es obviamente la Facultad de Medicina. También nosotros con la Universidad Nacional de Cuyo y con otras universidades, como la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Congreso, hacemos distribución de preservativos, folletería, y cuando nos lo piden hacemos capacitaciones, trabajamos con centros de estudiantes de distintas unidades académicas de estas universidades que acabo de mencionar, ¿no? También, omití decir, con la Universidad de Mendoza, que incluso estudiantes de ciencias médicas de la Universidad de Mendoza colaboraron con nosotros en las últimas campañas de testeo. Le vamos a hacer la última muy breve de Diego. Consulta, doctor, en cuanto a lo que conocimos con el COVID. Con el SIDA también hay personas asintomáticas que por ahí tienen la enfermedad y no lo saben. Eso que pasó con el COVID, que por ahí estábamos contagiando y no lo sabíamos. ¿Cómo se puede detectar? ¿Hay algún síntoma por ahí que, digamos, no sé, diarrea o algo parecido, fiebre, que digamos, che, me voy a hacer un análisis por las dudas que tenga, contagiando y demás? ¿Cómo lo puedo atacar a eso? Por supuesto, cualquier persona sintomática que presenta síntomas como es diarrea, pérdida de peso inexplicada, tos, neumonía, hay un listado de 26 enfermedades marcadoras de VIH. Cualquier persona sintomática debiera testearse para VIH y los médicos saben que lo deben pedir. Pero el tema está en que es una infección silenciosa. Después que una persona adquiere la infección por VIH, puede estar 5, 6 y hasta 10 años totalmente asintomática, y mientras tanto transmite la infección. Por eso decimos que es muy importante que todas estas personas concurran y se hagan el test del VIH, porque aunque no tengan ningún síntoma, si se hacen el estudio en sangre, da positivo igual,